días a todos quienes nos acompañan en esta videoconferencia. Vamos a dar un minuto más a que se conecten más compañeros, pero les doy la más cordial bienvenida a todos quienes ya están por acá conectándose, tanto por Zoom como por nuestras redes sociales, por Facebook. Y bueno, pues soy Nenetzen Saavedra, subdirectora de la Escuela de Salud Pública de México. Les vamos a tener una videoconferencia que hemos organizado en conjunto con el Grupo de Trabajo de Igualdad Laboral y No Discriminación del Instituto Nacional de Salud Pública, quien coordina la doctora Aremis, y que se buscó una ponente con este tema expertise, cuidados y crianza igualitaria. Entonces, hoy nuestra ponente, la maestra Norma San José Rodríguez, dará esta conferencia y que esperamos sea de gran relevancia para todos ustedes y que sea un tema que se pueda aplicar también en sus vidas. Bueno, vamos a empezar leyendo la cápsula biográfica de la maestra Norma Angélica y les comento. Ella es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. También es maestra en terapia familiar con enfoque de género, con especialidad en adolescentes por el Instituto Senkai. Cuenta con amplia experiencia en el diseño, aplicación y análisis de metodologías cualitativas para la investigación social con enfoque de género. Se ha desempeñado también como psicóloga clínica en el programa de salud sexual y reproductiva de adolescentes en la Dirección de Planificación Familiar y además formó parte del equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Actualmente se desempeña como directora de Género y Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Ha colaborado como coautora en diversos artículos para revistas con temas de psicología social y género, así como de salud sexual y reproductiva de adolescentes, con enfoque de género y derechos humanos. Le damos la más cordial bienvenida y antes de empezar nada más quiero comentar que a todos nuestros participantes de la Secretaría de Salud, por favor registrarse en el vínculo que les en el chat por Zoom, pero también en Facebook. Muchas gracias y Norma, bienvenida y adelante por favor con su presentación. A su teléfono. ¿El micrófono está apagado? Es que alguien me silenció, no sé quién. Bueno, nuevamente, doctora Nenetzen, un gustazo estarte escuchando, viendo ahora por aquí, por supuesto que a la doctora Aremis Villalobos y a todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy en esta presentación que gratamente hemos dado como continuidad precisamente al trabajo cercano, colaborativo que estamos haciendo tanto en la Escuela de Salud Pública de México, que pertenece precisamente al Instituto Nacional de Salud Pública. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, el día de hoy vamos a abordar un tema que aparecería, ¿no? Que hemos venido superando en algunos casos y en algunos ámbitos y sobre todo en algunos estratos socioeconómicos, sociales, sí se ha avanzado. No obstante, en la mayoría de los hogares, las familias de un grupo o unión heteroparental no está siendo así. Entonces, efectivamente vamos a abordar estos temas. Y como he comenzado en otros momentos, algunos otros temas, tenemos justificación, tenemos sustento. ¿Por qué? Porque sí seguimos al día de hoy con las brechas de desigualdad en el ámbito laboral.
En este caso, cómo este tema puede estar limitando el desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito laboral. Entonces, sí, hay que reconocer que existen estas brechas y una vez que logremos reconocerlas, visibilizarlas, cuantificarlas, podremos ir creando acciones que vayan cerrando estas brechas en este ámbito, en el laboral. Ya lo hemos dicho también en otros contextos, estos temas podemos trasladarlos, transportarlos hacia otros ámbitos, ¿no? En el de la calle, en el de las familias, en el educativo. Sin embargo, el día de hoy nos centraremos en el laboral. Una vez que reconozcamos, que creamos, ¿no? De crear estas acciones, vamos a poder también identificar en dónde dentro de la política pública, dentro de la política laboral interna de cada institución o bien dentro de la cultura organizacional también de estas instituciones, pueden estar fortaleciendo, generando, robusteciendo estas desigualdades. De tal manera entonces que tendremos un objetivo en este rato de plática donde trataremos de reflexionar sobre la importancia de la participación igualitaria en los cuidados y crianza no remunerados. Este es algo importante, lo no remunerado, porque hay cuidados, hay crianza remunerada, donde aun cuando los propios roles también se le carga en lo remunerado a las mujeres, en este caso estaremos hablando en una desigualdad o en una brecha más, que es la no remuneración, ¿no? Entonces, trataremos de entender esta importancia de definir estas diferencias para que podamos ir trasladándonos y trazando pues algunos caminos quizá que nos permitan ir yendo a la igualdad en este ámbito, en el laboral. Y me voy a permitir empezando con algunos datos. Como siempre, los temas a mi cargo también tienen una justificación normativa, una justificación científica y también fuentes importantes de algunas encuestas, ¿no? De algunas investigaciones que pueden ir también visibilizando los temas a mi cargo. Entonces, estos son de manera histórica desde 1996 hasta 2019, cómo hemos tenido las mujeres el cuidado de niñas y niños dentro del hogar. Lo pueden identificar en las barras rojas, donde desde 1996 hasta 2019 precisamente está siendo muy identificable esta diferencia entre hombres y mujeres. Le podría seguir, por supuesto, lavar y planchar la ropa, la limpieza de la vivienda o el cocinar, es decir, actividades al interior de los hogares donde por lo general, y estas cifras también así nos lo permiten definir, somos las mujeres las que todavía seguimos teniendo la mayor carga en este sentido. Sin embargo, esto también viene de una interpretación desde los roles masculinos y femeninos. Y así nos lo dice la reciente ENDIRE, la del 2021, esta encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, donde, entre otras cosas, identificaron a través de cinco preguntas, cómo están viéndonos, ¿no? Y cómo estamos viéndonos respecto a estos roles, a lo que le toca desde lo femenino a las mujeres y desde lo masculino a los hombres. Como pueden ver, la primera pregunta, ¿quién debe ser la responsable del cuidado de hijos o hijas y de personas enfermas e ancianas? El 8.1% dice que fueron las mujeres, el 0.8% que los hombres. Hay una gran diferencia también respecto a lo que se piensa de ambos. ¿Quién debe generar más salario en el trabajo? Es ahí donde también los hombres tienen
en específico un porcentaje importante, no obstante también hay una tendencia donde se piensa que son ambos que deben de tener esta responsabilidad de ganar más salario. ¿Quién debe ser responsable de las tareas del hogar? Ahí, respecto a ganar el salario, podemos ver una diferencia contrastante e igual en materia de las mujeres. Son ahí en un 13.8% las mujeres, aun cuando también de las personas encuestadas dicen que son ambos quien debe ser responsable de las tareas del hogar. ¿Quién debe ser responsable de traer dinero para la casa? Ahí hay una diferencia también otra vez sustancial respecto a quién debe ganar más salario de 10 puntos porcentuales que deben ser los hombres. Y también quién tiene mayor capacidad para trabajar o estudiar. También hay diferencias entre hombres y mujeres. No obstante, insisto, quien opina que ambos tiene el mayor porcentaje dentro de esta encuesta. En ese sentido. Vamos un poco más a desmenuzar estos datos. El 38% de las mujeres en este país interrumpe su jornada laboral por el cuidado de un hijo o una hija en un día laborable. ¿A qué se refiere en este caso? A que la institución permite que sean las mujeres quienes puedan pedir con mayor facilidad los permisos, las licencias normadas que tienen o están bajo ciertas condiciones generales de trabajo, bajo cierta normatividad, pero también las que no están dentro de estas condiciones o normatividad, es decir, a veces los permisos a la palabra, a veces las suposiciones se le permite más a las mujeres, somos más las que usamos este tipo de ausencias para ir al cuidado, para ir a la firma de boletas, para ir a ver qué está pasando en el hogar. Entonces, sí, esto tiene un contraste con respecto a los hombres bajo este mismo actividad. Solo el 8% de los hombres pueden e interrumpen su jornada laboral para el cuidado de un hijo o una hija laboral. Y esto también tiene que ver, insisto, con la estructura de la organización del trabajo. Es también mucho más difícil que a ellos se les permita, o muchas veces se les cuestiona para qué quieren los permisos, que dónde está la mamá, que si no puede ir la abuela, ¿no? Entonces sí empieza a ver, aun cuando aquí pueden estarse observando que la mayoría de las personas encuestadas podemos o pensaron que ambas personas, hombre y mujer, son responsables dentro de las 5 preguntas que aquí se representan, ya en lo cotidiano, ya en la estructura diaria de la vida, no está sucediendo así. Entonces, una cosa es lo que podremos estar presuponiendo, lo que podemos incluso contestar, y lo otro es ya lo que nos está llevando a aplicarlo realmente en lo cotidiano. ¿Cómo está, no? Esta parte respecto a la educación. Solo el 5.2% de las mujeres logran terminar una carrera universitaria respecto al 8.3% de los hombres. Sí, cabe decir que en nuestro país pocos jóvenes, sobre todo, llegan a este nivel de preparación. No obstante, de estos que llegan, todavía hay una gran diferencia a aquellos que acceden. Hay incluso algunos análisis en las universidades donde dicen que incluso se aceptan primero a los hombres que a las mujeres, ¿no? Entonces, aun cuando pudieron haber sacado el mismo puntaje, ese lugar se le brinda a los hombres. Esto está sucediendo y sí es real al día de hoy en el 2023. Hay 53 mujeres profesionales por cada 100 hombres en cuestión de
titulación de egresos, ¿no? Ya estamos viendo entonces cierto diferencia, cierta brecha respecto a terminar además la carrera. No solo, ¿no?, es el ingresar y mantenerse, sino continuar en materia de profesionalización. Y después de estas mujeres que logran profesionalizarse, del 18% de ellas ganan menos salario respecto a los hombres por las mismas actividades, ¿no? En el entendido que son ellos, ya lo iremos viendo en un par de láminas más adelante, como la división sexual del trabajo presupone que ellos son los que tienen que llevar el mayor salario y además tienen que ganar para el sustento del hogar. Entonces, sí empieza a abrirse estas brechas que, como ya lo hemos dicho, no profundizaré mucho en ello, responde precisamente a los roles de género que se nos van colocando por nacer con este territorio corporal, ya sea de mujer o ya sea de hombre, y entonces sí, en la sociedad se nos va colocando de manera distinta a distintos y diferentes roles que por lo general son contrariamente complementarios. Lo mismo que pasa dentro de una idea de reproductividad, se nos coloca en lo social como contrariamente complementarios, de tal manera que si nosotras somos el rol reproductivo, ellos son los del rol productivo. Si nosotras estamos delimitadas a un espacio doméstico, a un espacio privado, ellos están delimitados a un espacio público. El trabajo remunerado, ya lo decía yo en la primera lámina, se trata de cuidados y crianza no remunerado, es decir, aquellas actividades que están sobre todo dentro del hogar y donde no existe una remuneración económica por estos trabajos. No obstante, hay también algunas investigaciones, algunos estudios que esto impacta en el Producto Interno Bruto de nuestro país, esta parte del trabajo no remunerado. Entonces, está, ¿no?, este enfoque de roles de género donde nos vamos colocando precisamente en una división sexual del trabajo. Desde esta propuesta, por lo general, somos nosotras las cuidadoras del hogar, de las personas y de las actividades no remuneradas. Ahí seguiré siendo muy enfática porque de eso se trata el entender este tema. Y por supuesto los hombres están en papel de proveedores económicos, de lograr el éxito, de llegar a la cima, con diferencia. Si una mujer llega a ese éxito y a esa cima, es mucho más cuestionada en los medios a los que aparentemente ella tuvo que acudir para llegar a esa cima. Cuestión que no se le cuestiona precisamente a los hombres. A ellos se entiende que es porque es exitoso, porque se preparó, porque está precisamente llegando a esa cima por toda su historia de preparación, de habilidades, de capacidades. Entonces sí hay una división sexual del trabajo donde no solo se nos coloca de manera distinta en esta reproducción y producción económica, sino además se cuestiona, ¿no? Se cuestiona a unas por qué lo hacen, cómo lo hacen, a través de qué lo hicieron, y comparativa y contrariamente complementarios, a ellos no se les está colocando. De tal forma entonces que más allá de cualquier cuestión, la división sexual del trabajo va a tener su base precisamente en estos conceptos sociales de cómo debemos comportarnos, sentir, hacer, lograr, movernos dentro de un territorio terciario donde estamos jugando precisamente este ejercicio de poder. De tal manera entonces que cuando lo hacemos correctamente, lo pongo entre comillas, las mujeres y los hombres, estamos siendo considerados apropiadamente respecto a
nuestro sexo y nuestro género. Cuando hay ahí algo que no es apropiado, entonces empieza a ser estigmatizado, discriminado, excluido y, por supuesto, diferenciado. Esto no es, como también lo he dicho en otros momentos, no se responsabiliza a una o unas personas solo en lo individual, sino está en una estructura jerárquica organizada a través de diversos elementos, empezando, por supuesto, una identidad subjetiva donde desde antes de nacer a mí se me ha colocado en un contexto donde deberé, al nacer, empezar a tener concordancia con este contexto. Es decir, si yo nací con un cuerpo de mujer, tendré en lo cotidiano estar pensando, sintiendo y relacionarme de una forma femenina. ¿Y qué es lo femenino? Pues lo sensible, lo tierno, lo responsable, lo cuidadosa, ¿no? Entonces, y contrariamente complementario cuando nace un niño con un cuerpo diferenciado. Esto está normado por las instituciones, empezando por la familia, también lo he dicho en otros momentos, o el grupo que le haya sustituido. Ya lo hemos comentado cómo las familias tradicionales reproducen estos estereotipos, reproducen estas diferencias de educación diferenciada, valga la redundancia, de niñas y niños. A unos se les permite una cosa y a otros otra. Y también hay investigaciones desde el desarrollo espacio-temporal donde se permite precisamente el movimiento corporal diferenciado en el contexto, en el ambiente de niñas y niños, ¿no? Desde reptar, gatear y después caminar y ya después correr, apropiarse de los espacios públicos, como pueden ser los espacios donde una se ejercita, también están apropiados de manera distinta. Entonces son las instituciones sociales quienes estamos reproduciendo estos estereotipos. Y por supuesto los sistemas de normas, valores, y hay algo fundamental, los sistemas simbólicos, ¿no? Aquello cultural, socialmente reproducido, que ya lo decía yo también al inicio, muchas veces, aunque la normatividad, las leyes, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos dice que toda persona que nacemos en este país o transitamos, tenemos los mismos derechos, ya vemos que en lo cotidiano no siempre estamos garantizando dichos derechos por estos lenguajes, por estas costumbres, por esta división sexual del trabajo, donde se nos coloca de manera diferenciada. De tal forma entonces que estas diferencias, el colocarnos de manera distinta, sí generan desigualdades de género en el acceso y control de los servicios, ¿no? Donde por lo general, ya lo iremos viendo también un poco más adelante, son los hombres los que la mayoría de las veces salen mayoritariamente beneficiados, ¿no? ¿En qué sentido? A veces pensamos, cuando yo hablé hace también un momento, unas láminas anteriores, donde somos nosotras las que nos permiten usar, utilizar, tener acceso a los permisos, las licencias, pareciera que es un favoritismo por ser mujeres, pero no, al final es una carga más de trabajo no remunerado. El que tengamos que pensar estar en este trabajo pensando 8 horas, 6 horas y además estructurando mentalmente con un desgaste no solo físico, sino mental y psicológico, ¿qué voy a hacer de comer? O dejé a mi mamá enferma, o tengo que salir corriendo porque tengo que alcanzar el tianguis para comprar las cosas. Esto, insisto, por lo general no son preguntas pendientes o responsabilidades que los hombres están teniendo en lo cotidiano. De tal manera entonces que sí hay diferencia en actividades limitadas remuneradas y en los cuidados y crianza no remunerados.
El día de hoy, hace tiempo hablábamos solo del techo de cristal, es decir, esa parte que las instituciones poníamos no normadas en la cultura institucional para que las mujeres no pudieran acceder. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, una de las diferencias en las preguntas es si ellas van a poder continuar si deciden embarazarse. Cuestión que no le preguntan a los hombres, o cuántos hijos tienes a su cargo, o qué vas a hacer si se enferma tu hijo. Estas preguntas no se las hacen a los hombres en las entrevistas laborales, aun cuando tengan hijos, aun cuando su pareja esté o vaya a embarazarse, se da por hecho que somos nosotras quienes tendremos precisamente esa carga y esa limitación. Entonces, al día de hoy también se habla de un piso pegajoso, es decir, no solo es la institución lo que no está pudiendo permitir librar para que las mujeres puedan desarrollarse profesional y laboralmente, sino también esas actividades dentro del hogar, dentro de estos cuidados y crianza que no le permiten despegar, no le permiten tomar decisiones si se les propone un ascenso. Lo primero que ellas piensan es, tengo que preguntar, tengo que revisar, ¿no? Y en ese sentido tampoco sucede con los hombres. En el cambio de residencia por cambio laboral también es algo que podemos identificarlo. Por lo general, en gran porcentaje son las mujeres quienes dejan la ciudad de origen, sus labores remuneradas para acompañar al esposo en caso de tener un ascenso. Y no sucede así respecto a las mujeres. Cuando las mujeres pueden tener un ascenso, no determinan o no lo toman con más facilidad como pueden tomarlo los hombres. Entonces empezamos a pensar cómo nos afecta estas cuestiones de cuidados, de crianza, de responsabilidades extras familiares que nos van a permitir ir segregándonos en muchas otras actividades. Esto, por supuesto, lo hemos escuchado y a eso se le identifica como doble o incluso triple trabajo. Es decir, no solo estamos a cargo de la limpieza del hogar, del cuidado de los hijos, sino existe algo más. Si una de estas personas se enferma o si la mamá, el papá, el suegro o la suegra enferma, también son las mujeres quienes, además de lo que ya tienen en materia de cuidados y crianza no remunerado, es un extra. Entonces, dentro de este gran paraguas que se le llama y se le denomina así, hay elementos, subactividades que van cargando todavía más de responsabilidades a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Por supuesto que la responsabilidad doméstica y el cuidado de hijas e hijos, personas enfermas temporal o permanentemente, están bajo el cuidado. Existe una tendencia mayor de exigirle a las mujeres un desempeño laboral respecto a los hombres. Siempre se está esperando que sean ellas las que siempre den, las que siempre estén atentas. Yo preguntaría cuando tenemos una junta, cuando tenemos incluso un convivio, ¿quiénes son, no? Las que mayoritariamente están al pendiente de que no falte el folder, de que esté listo, de que recibamos a las personas invitadas, etcétera, etcétera. Y también hay algo importante, la autopercepción que se tenga de sí mismas, esto que es el autoconcepto, esto que se llama también la autoestima. Entonces sí empieza a haber muchas consecuencias respecto a estas diferencias. La oportunidad, ya lo decía yo, diferenciadas, derivadas de los sesgos actitudinales, estructurales, basadas en las expectativas, en los estereotipos y roles de género, en este caso en el ámbito laboral. Y hay algo fundamental que gracias a muchos avances al día de hoy comenzamos todavía a visibilizar más, que son
las saludes mentales, psicológicas y emocionales, ¿no? Si hay una gran sobrecarga, no solo física, sino también psicológica, emocional respecto a esta, ya lo decía yo también, estar pensando todo el tiempo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de que yo termine de mi trabajo? ¿A dónde tengo que ir? O bien, ¿a quién tuve que dejar antes para llegar a mi trabajo? Entonces, sí hay muchas afectaciones, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional en la salud mental. También existen dificultades para acceder a los trabajos de alto nivel, a los buenos salarios, ¿no? Y por lo tanto hay mucha segregación ocupacional. Muchos perfiles todavía prefieren tener a hombres dentro de ellos que a mujeres, por la propia carga de trabajo, porque se piensa que por estos cuidados, por esta doble, triple jornada, las mujeres, insisto, y sí sucede, piden más permisos, faltan más, o bien tienen que estar en muchos contextos al mismo tiempo. Y esto, por supuesto, va sin lugar a dudas a afectar su economía. Al día de hoy, el trabajo no estructurado todavía lo ocupan más las mujeres, y una de las consecuencias es que no tienen precisamente seguridad social, ¿no? Un trabajo remunerado pero no formal, o el informal, es mayoritariamente las mujeres por esta base, porque no pueden acceder a trabajos estructurados donde puedan tener, por ejemplo, seguridad social. Entonces, también no tienen un sistema de cuidados propios, un sistema de ahorro, un sistema económico robustecido. Y por supuesto, ya lo decía yo, esta afectación de la salud psicológica, mental, pues hay, ¿no? Trastornos de sueño, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales y de hipertensión. De tal modo, entonces, que voy a empezar también a hablar de la otra parte. A veces pensamos que estos temas son solo para beneficiar o visibilizar a las mujeres, pero no. ¿Qué creen? También esto va a tener afectaciones a la salud de los hombres, ¿no? Hay también esta estructura de roles, esta estructura de expectativas o de expectativas y de estereotipos, va a tener costos y consecuencias en la socialización masculina, tradicional, hegemónica, patriarcal. ¿Por qué? Porque también hay una sobreexigencia para ellos. Les va a predisponer a tipos de causa de muerte, a percepción de riesgos, a su esperanza de vida. Todas las personas que estamos aquí reunidas, estoy segura que sabemos que la esperanza de vida de los hombres es 6 años menor en promedio respecto a las mujeres. Y esto tampoco significa que estos 6 años o estos años que vivimos más las mujeres realmente sea de calidad. ¿Por qué? Por esta historia de cuidados, de crianza, de estrés, de afectación a la salud. Ya lo vimos en la diapositiva anterior, todos los trastornos de su integridad física. No necesariamente llegamos a la vejez en las mejores de las formas. Y eso también hay una diferencia, en donde por lo general los hombres llegan en una vejez un poco más acompañados por mujeres, sobre todo, y mucho más estructurados en la salud, y sobre todo mucho más con una red mucho más amplia que las mujeres. Sin embargo, esto también está teniendo formas de desarrollo o no del autocuidado de los hombres. No saber desde la infancia cómo estar al pendiente de su salud, cómo estar al pendiente del cambio de su cuerpo, también no solo les carga a ellos un mayor proceso de enfermedad, donde ya llegan a un segundo nivel de atención mucho más avanzada la enfermedad, sino también una carga
de cuidados para las mujeres. Hay en materia de salud reproductiva en hombres, hay estudios donde desde la infancia no se les enseña, por ejemplo, cómo identificar, cómo estar pendiente del cáncer reproductivo en hombres. Y empezando por la infancia, en cáncer de testículos, por ejemplo, en la adolescencia, en la juventud, el cáncer de pene, donde ahí, en esas edades, por supuesto, tienen este tipo de factores de riesgo para su salud en cáncer reproductivo. Hablamos en la sociedad de un cáncer reproductivo en la edad adulta de los hombres, que es el de próstata. Entonces es hasta ese lugar donde ellos piensan, hasta que yo llegue a esa edad, empiezo a preocuparme de este tipo de padecimientos. Entonces sí, se les coloca de distinta manera. El día que ustedes, hombres, tomen conciencia de esto, podemos ir avanzando también para su propia salud, para su propio beneficio y, por supuesto, para la garantía de los derechos a la salud que se tienen. En especial en México, también hay varios hombres, sobre todo también mujeres, pero hay hombres que se han dedicado a la investigación de las masculinidades, de otras masculinidades no hegemónicas, no patriarcales, donde también van identificando que ellos pueden cambiar, ¿no? Que ellos pueden romper estos autoestereotipos, autoexigencia de ser siempre hombre masculino y que les coloca, por ejemplo, en accidentes de manera automovilístico diferenciado con las mujeres. Entonces sí, estamos teniendo respecto a las masculinidades mayor independencia, pero más agresividad, mayor competencia, la incorporación de conductas violentas, temerarias, en aspectos tan diversos como, ya lo decía yo, la competitividad en vehículos. Podemos ir, ¿no? Quienes manejamos un vehículo y nos damos perfectamente cuenta cuando hay en esta jerga de nuestro país el pique, ¿no? Empiezan, ¿no? A ver qué carro es el mejor y entonces no solo afectan su propia salud o ponen en riesgo su propia dignidad, sino la de las demás personas que pueden estar ahí. En el ámbito de la sexualidad también es algo muy claro, ¿no? Este ejercicio de conquista, de siempre tener que estar a la disposición, disponible y teniendo, ¿no? Muchas conquistas, no siempre está la conciencia, por ejemplo, del uso del condón. Y si varias infecciones de transmisión sexual nosotras podemos tener mayores consecuencias, como el VPH y el cáncer de cuello uterino, son ellos los que precisamente tienden a traer la infección. Entonces, hay que ir pensando que esto también va a afectar la salud de ellos. Hay otro estudio de Michael Kaufman donde él ha venido precisamente trabajando el problema de las masculinidades y él ha dicho, a medida que las mujeres logran transformar su propia vida en cualquier ámbito, en el trabajo, en la comunidad, en las familias, donde ellas mismas van desde esta idea de empoderamiento, de avance, de ir teniendo su propia relación consigo misma de manera distinta, también esto a los hombres les permite tener una mayor conciencia, un mayor avance en este sentido. Entonces, insisto, esto no es solo cuestión de mujeres, no es solo cuestión de salud reproductiva, sino de un trabajo conjunto donde, si bien históricamente somos nosotras las mujeres las que hemos tenido mayor desigualdad, estas desigualdades también han colocado a los hombres en estas otras diferencias de género. Entonces, mientras más nosotras avanzamos, tendremos que ir teniendo este acompañamiento, esta conciencia por parte de ustedes, ¿no? Eso es lo que estamos proponiendo. ¿Y cómo lo estamos proponiendo? ¿Qué es lo que creemos que es lo mínimo necesario
para el avance en esta materia. Por supuesto que hay que involucrar a las mujeres en la toma de decisiones y facilitar no solo su desarrollo profesional, sino también reconocer sus avances. Hay que pensar en las necesidades de salud que tenemos nosotras en materia de psicosocial, sexual, reproductiva y sobre todo hablando no solo de techo de cristal, sino de un piso muy, muy pegajoso para las mujeres en este país. ¿Cuáles son esas necesidades familiares, personales, económicas? Es decir, combatir desde la institución el piso pegajoso. ¿Qué más podemos proponer? Pues hay que construir una cultura organizacional, insisto. Podemos tener normatividad, como es nuestro caso en el Estado mexicano respecto a la región de Latinoamérica y del Caribe, con mucho avance en normatividad, en leyes, en estas materias. No obstante, esto no se está traduciendo en una real igualdad en materia de control y acceso de servicios. Es decir, esta cultura, en nuestro caso organizacional, no normada, pero sí simbólica, pueden estar creando estas desigualdades. Entonces hay que pensar no solo en las políticas públicas, la normatividad, la legalidad, sino la cultura cotidiana, el día a día que nos va colocando en esta posible igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hay que valorar la función social de las mujeres en todas sus ámbitos, ya sea ama de casa, esposa, madre, hermana y sobre todo una trabajadora con derecho al desarrollo profesional. Solo así podremos garantizar servicios de salud, de educación, de profesionalización específico y garantizando la equidad para una igualdad sustantiva. Hay que fomentar también la participación en las decisiones organizacionales. Hay mucho que ver en las redes sociales. Por ejemplo, solo un ejemplo, cuando se habla de salud reproductiva de las mujeres en algunas mesas, hay muchos hombres muy expertos, por supuesto, pero ni una mujer. Y están hablando de la salud de las mujeres. Entonces, ahí también hay que pensar qué está pasando cuando se piensa que nosotras no podemos hablar de nosotras mismas, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar de manera distinta para eliminar este tipo de discriminaciones y sobre todo combatir las violencias en cualquiera de sus tipos, en cualquiera de sus formas. De tal forma entonces que podemos ir trabajando al interior de las organizaciones, de las instituciones laborales, brindando alternativas, haciendo acciones para que en lo cotidiano puedan garantizarse este tipo de derechos y después, a un mediano y largo plazo, poderlo ir desarrollando en las normas, en las leyes, en las condiciones generales de trabajo, en las leyes de responsabilidades administrativas, en las diversas normativas en el ámbito laboral. Así entonces es que hay que proteger, difundir los derechos de las mujeres trabajadoras, pero también de los hombres trabajadores. Esta parte que la Ley General del ISSSTE habla del permiso, la licencia de paternidad y que pocos hombres lo saben y por supuesto muy pocos lo están utilizando. De tal manera entonces que desde la Dirección de Género y Salud, en compañía de todas, de todos ustedes, a través de estas redes, en este caso con la doctora Aremis, con nuestra enlace de género, la doctora Magdalena, estamos trabajando en específico ahí en el Instituto Nacional de Salud Pública y en la Escuela de Salud Pública de México. Y lo hacemos a través de este tipo de acciones de promoción, de difusión y de muchas otras acciones y actividades que ustedes están teniendo de conocimiento para ir avanzando y precisamente lograr la igualdad sustantiva que tanto anhelamos todas las personas en este país. Muchísimas gracias a todos, a todas. Escucho sus comentarios, sus dudas. Muchísimas gracias.
Gracias, maestra Norma. Muy clara su presentación y muy relevante para justamente lo que hemos estado trabajando, como bien ya lo dijo, desde el grupo de igualdad del instituto, desde la escuela y desde el mismo instituto, además del Centro de Equidad de Género. Y nos sorprende los datos que nos ha mostrado, porque son datos que vivimos todo, en tanto mujeres como hombres, ¿no? Claro. Sin embargo, impacta lo claro que usted nos muestra y que son, pues, ya lo mencionaron, ¿no? Son hechos que se dan de por sí en todo momento, tanto en casa como en rol de trabajo, pero creo que hace falta mucho, también mucha concientización, que como bien lo comentaba también, esta es una manera de empezar a hacerlo, pero ¿qué puede ser otra acción que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a cambiar pues estas costumbres, estos paradigmas para una crianza más igualitaria? ¿Cómo podríamos empezar a trabajar desde la perspectiva que usted ha mencionado y fomentar mucho más de lo que se está haciendo, además de la difusión? Se ha hecho difusión, se ha trabajado mucho en este tipo de estrategias, como lo mencionaba, conferencias. ¿Qué otra cosa haría falta? Buena pregunta, Nenetzel. Mira, este trabajo, estos temas, esta forma de pensar, de vivir, ¿no? Lleva su tiempo, no es fácil, ya lo decía yo, no es de alguien que hayamos despertado el día de hoy y se nos haya ocurrido sentir, vivir o actuar de una manera. Es un desarrollo histórico que se ha fundado, sustentado en estructuras sociales que se organizan bajo estos preceptos. Entonces, no es tan fácil, no es fácil pensarlo. Yo siempre también lo he dicho en otros momentos, esto es cuasi terapéutico, ¿no? Y hay que empezar a tener un alto, a empezar a analizar el contexto, a pensar en nuestro caso, a cuantificar las diferencias. Si no las hacemos visibles, pues poco podremos primero eso, verlas, ¿no? Y después saber cuál es la génesis de dichas diferencias y, por supuesto, saber bajo qué estrategias, con qué acciones podemos irlas eliminando o cerrando o afrontando. No es fácil, es un trabajo individual, sin duda, es un trabajo de estar dispuesto a quitar mis privilegios, ¿no? Porque también se trata de eso con una visión interseccional. No es fácil porque yo puedo hablar desde mi propio privilegio, ¿no? Desde la oportunidad que tuve de profesionalizarme y eso no me puede o sí puede permitirme voltear a ver a otras mujeres que no han tenido estas oportunidades. Entonces, no es fácil, doctora Nenetsen, es un trabajo cotidiano, individual, institucional y de mucha voluntad, en nuestro caso, mucha voluntad política para precisamente revisar, cuestionar, analizar, visibilizar y reestructurar, insisto, la organización de esta sociedad que ha colocado a hombres, mujeres, en toda su diversidad, en una idea no binaria, es decir, no solo somos hombres, no solo somos mujeres, sino hay una gran diversidad de hombres y de mujeres en este país y en el mundo que nos van colocando de manera distinta. No es tan fácil, hay muchas resistencias precisamente por no romper privilegios, ¿no? Por pensar que así son las cosas, que así deben seguir, y entonces es una buena pregunta y no hay una sola respuesta, ¿no? En ese sentido, es un trabajo estructurado y de mucha paciencia, de mucho cotidianidad
en diversos ámbitos, comenzando, por supuesto, en el ámbito familiar. Y en una sociedad donde la familia tiene el peso que tiene en nuestro país, ¿no? Exactamente, y como bien lo comentaba, la parte política es indispensable porque creo que desde nuestras instituciones debemos hacer ese ejercicio de estar promoviendo este tipo de estrategias, de romper paradigmas, pero luego nos encontramos con paredes, ¿no? O con puertas cerradas, y aquí hay un comentario justamente de eso. Soy padre de familia, trabajador y esposo de una mujer también trabajadora. He encontrado dificultades para apoyar a mi esposa. El ISSSTE solo permite que una persona esté registrada para el cuidado de los hijos. Entonces, este es una de las situaciones que no podemos avanzar porque administrativamente no se puede, ¿no? Entonces es empezar a vincularnos con estas instituciones para cambiar estas restricciones, estas puertas cerradas, para que entonces sí pueda haber una crianza igualitaria. Efectivamente, muchas gracias a quien comentó, ¿no? Desde su ejercicio de masculinidad, de paternidad igualitaria, esta parte. Tienes mucha razón, insisto, yo lo decía, ¿no? En mi segunda lámina, que hay, por supuesto, resistencias, ¿no? En la política pública, y una ley general del ISSSTE es una política y en la política laboral, ¿no? Entonces sí, no es fácil, por supuesto, diría uno de mis colegas, bienvenidos, bienvenidas a lo cotidiano que nosotras, ¿no? Tenemos enfrente para ir avanzando. Muchas gracias por el comentario. Así es, y hay un par de preguntas. Ingrid dice, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos aprendan que la crianza y el cuidado de los hijos es responsabilidad de los dos, cuando no lo están viendo del todo así, ¿no? Y también ya lo comentabas con que la parte familiar es indispensable, trabajar con esto, y también la segunda pregunta para que tengas oportunidad de las dos. Gloria comentaba cómo acelerar el involucramiento a las mujeres y hombres en la cultura y política para normar o legalizar este cuidado a los demás, que es un poco de lo que comentábamos. Sí, sí. La primera pregunta tiene que ver precisamente con la educación en el hogar, ¿no? Y después la educación ya mucho más formal en el sistema educativo. Pues la educación en el hogar, quien me hizo favor de esta pregunta, pues es invitarles precisamente a cuestionar los estilos de crianza, ¿no? Esta parte, cómo vamos a en conjunto, cualquiera que sea el estilo de pareja que se tenga, cuál va a ser, ¿no? Esta parte de crianza. ¿Qué valores que vamos a querer transmitir a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros hijos, para que podamos romper desde esta institución, insisto, muy, muy tradicional en nuestro país, y romper estos paradigmas, estos estereotipos de lo que debe ser una madre o un padre, ¿no? También en esta sociedad hay mucha carga hacia las maternidades, ¿no? Y son maternidades, valga la redundancia, cargadas de estas ideas de cuidados, de crianza. Por lo general, cuando sale un buen hijo es porque fue una buena madre. Cuando sale un mal hijo es porque hubo una mala madre. Poco se cuestiona el estilo de paternajes que pueda haber, ¿no? Entonces sí, hay que empezar a cuestionar qué tipo de crianza voy a reproducir hacia mis hijos, mis hijas, o los niños, niñas o personas que yo tenga bajo mi responsabilidad. Y la segunda es una cosa mucho más estructurada, ¿no? Mucho más organizacionada. En la sociedad hay quienes en este estilo de gobierno tenemos, ¿no? Quien hace las leyes, quien las garantiza, quien las ejecuta. Entonces, este trabajo también es desde quien está creando, construyendo las reglamentaciones, las leyes de nuestro país, para poder ir de manera transversal
permeando la inclusión, la no discriminación, los enfoques igualitarios en estos sistemas, ¿no? Entonces sí es mucho por hacer, pero insisto, si empezamos desde una idea muy micro que es nuestro grupo, ¿no? Inmediato, podremos ir de manera transversal o vertical hacia arriba, avanzando y haciendo de lo vertical, ¿no? Hacia abajo, precisamente el avance es complejo, sin lugar a dudas. Bien comentabas tus diapositivas que es el involucramiento de las mujeres en la toma de decisiones y que esto va a facilitar, pues no solo su desarrollo profesional, sino también estimular los avances que ella tenga en su ámbito de trabajo o incluso familiar. Pero creo que si se trata de decisiones donde afectará el trabajo de las mujeres o las tiene que haber mayor participación de las mujeres, como ya comentabas también, ¿no? Y creo que eso sí se puede empezar a cambiar y a impulsar desde las instituciones como la Secretaría de Salud, como este mismo instituto, en donde podamos crear esta cultura y este en nuestra comunidad y generar mayores oportunidades entre los hombres, perdón. Creo que ese es un tema muy relevante que sí podemos empezar a trabajar con estas instituciones que ambas representamos, ¿no? Como bien lo mencionabas también, fomentar esta participación activa de las mujeres, pues, y esto nos llevará también a una eliminación de discriminación en todos los ámbitos. Por supuesto, va a eliminar la violencia tanto psicológica, tanto física, por supuesto, pero creo que hay un punto ahí de partida muy relevante que lo menciono. Claro, la toma de decisiones no solo en la organización, sino en la toma de decisiones cotidianas, es decir, desde lo que podemos y queremos ponernos, ¿no? De ropa, en dónde sentarnos, por dónde transitar, qué cosas comprar, ¿no? O sea, muchas mujeres todavía, ¿no? Preguntan o son cuestionadas desde su forma de vestir o tienen que preguntar qué cosas comprar para el hogar, ¿no? Entonces, desde esa toma de decisiones cotidiana, por eso yo decía, es en lo cotidiano también es una cuestión no solo de un lado o del otro o de un sistema o del otro, es el derecho a la toma de decisiones sobre el propio cuerpo, sobre qué se come. Muchas mujeres enfermas no hacen la comida que tienen que comer porque piensan en el resto de las personas, ¿no? De qué le gusta al hijo, qué le gusta al esposo, qué quisieran comer, y poco piensan en, por ejemplo, en su propio cuidado a través de la alimentación, aun cuando puedan estar enfermas, ¿no? No hablemos cuando todavía no enferman, no están sanas, tampoco ponen cuestiones o toman decisiones, o bien cuando las toman, ¿cuál es la crítica? ¿Cuál es, no? Hoy, ¿por qué comes eso? ¿Por qué no quieres comer lo otro? ¿O por qué hiciste esto? ¿No? Entonces, esta toma de decisiones que hay que favorecer no solo es en una institución como tal, sino en lo cotidiano, en la decisión sobre su propio cuerpo a partir de cualquiera que sea el ámbito en el que ellas o ella se esté desenvolviendo. Gracias. Pues hay muchos comentarios en relación a tu presentación y uno de ellos es que la podemos compartir. Entonces, sí, si nos la mandas, la ponemos en nuestra claro, con mucho gusto. Conferencia de la República de México y ahí la van a poder descargar. Y Axel Castillo comenta que cómo se debería de actuar con el burnout en la crianza sin que se estigmatice como depresión o ansiedad. ¿Cómo crees que podríamos trabajar en esta parte? Sí. A ver, quiero pensar que entiendo muy bien cómo prevenirlo, cómo atenderlo, el burnout.
el burnout laboral por el cuidado y la crianza. Sí, lo entiendo. Yo creo que sí. Bueno, si hay un burnout, definitivamente hay afectación a la salud, ¿no? No solo física, ya lo decía yo, a la mental. Hay mucho cansancio mental, como también dice el compañero, sin llegar, ¿no? Quizá al estigma de ciertos padecimientos como la depresión, pero no dejemos también de ver que puede ser el camino, ¿no? Para afectaciones de salud mental más profundas, como puede ser la depresión o la ansiedad. Pero si ya hay burnout, ya hay una afectación a la salud en cualquiera de sus componentes, empezando por la emocional, la psicológica, la física, la mental, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Primero, estableciendo, por ejemplo, solo un ejemplo, está la propuesta de certificación de la norma mexicana 025 para la igualdad laboral y la no discriminación, ¿no? Que en el ámbito laboral puede hacerse acciones que delimitan esa propia norma para poder ir creando garantías de derechos en materia laboral y no discriminación. Entonces, se pueden crear, ¿no? También al interior, dentro de la cultura organizacional, en la cultura institucional, acciones que permitan identificar ciertos cansancios o estrés, ¿no? Para eso. También el protocolo de atención a ciertos acosos laborales, ciertos acosos, en este caso sexual, en el sentido de hostigamiento sexual y acoso sexual, que dicho sea de paso, ese es el otro elemento, aparte de cuidados y crianza no remunerados, que también delimita de manera sustancial el desarrollo profesional de las mujeres. Entonces, hay que crear, ¿no?, acciones al interior de la institución que permitan identificar y que permitan protocolos o rutas de atención a las personas que puedan estarse identificando con esto. Está la norma 035 que todavía está ahí en un proceso que precisamente habla de la salud mental en el ambiente laboral. Entonces, sí hay algunas acciones y que lo primero es identificar, porque si hay algo también estigmatizado en salud es la salud mental. Poco hablamos de ella, poco decimos, ¿no? Hablar de este tipo de cansancio o de estrés, ¿no?, que tenemos por el ámbito laboral, y ya vimos también en nosotras, es muy claro por la carga de trabajo, pero en ellos también, sin embargo, porque no pueden decir que se sienten mal, no pueden decir que no pueden con cierto trabajo. Entonces, sí tiene muchos de estos padecimientos la base en estereotipos de género. Es muy importante y que también lo mencionabas, que se considere, porque la carga de las mujeres, ya lo mencionabas, de la crianza, pero también lo laboral, pero también lo familiar, es muy alta, y entonces esto cae en un problema de salud mental, una carga mental, y es importante que los hombres también deben de sumar a eso para evitar que nosotras podamos tener o minimizar nuestras cargas. Entonces, pues es un tema muy relevante y que yo creo que vamos a seguir hablando de él, vamos a seguir trabajando en esto. Muchas gracias por tu presentación. Agradezco. Al contrario, doctora. Muchísimas gracias por la plática, doctora Nenetzen. De verdad, un gusto volverte a ver. Muchas gracias. Y bueno, pues hay muchas felicitaciones por tu presentación. Muchas gracias. Y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. De verdad, es un tema muy importante. Te damos importancia de participación sobre esta videoconferencia, Cuidados y Crianza Igualitarios.